Queremos encontrar una ecuación de una función polinomial con coeficientes reales con zeros 4 y 2 más 3i. Lo primero que debemos reconocer es que los zeros complejos van en pares conjugados. Así que 2 más 3i es un cero de esta función 2. 3i también es una cero de la función. Así que en realidad hay 3 ceros de esta función. Más 4, 2 más 3i y 2, 3i. A continuación, tener los cero de una función nos da información sobre los factores de la función. Nuestra función, f de x debe contener un factor de x, 4 si 4x es una 0. También debe contener un factor de x, 2 más 3i. Y también debe contener un factor de x, 2, 3i. Cada factor será en forma de x, el cero dado. Ahora debemos encontrar este producto, pero antes de hacer que podríamos dejarlo en su forma actual, pero podría ser útil mantener la pista de los signos limpiando estos paréntesis dentro de los factores binomiales. Para despejar a estos padres aquí podemos pensar en distribuir un -1 aquí así como aquí. Así que vamos adelante y reescriba esto. Tenemos f de x igual a la cantidad x, 4xx. Esto será 2, 3i y luego aquí tendremos x, 12 a menos un x 3i va a ser más 3i, so más 3i. Y ahora, al multiplicar, solo podemos multiplicar 2 a la vez, y porque podemos cambiar el orden de multiplicación sin cambiar el producto debido a la propiedad conmutativa, vamos adelante y encuentre este producto primero. Y porque hay 3 términos aquí y 3 términos aquí, realmente tenemos 9 productos. Tenemos f de x igual a x, 4 y luego x este producto. Así que los primeros productos serán xxx, xx menos 2, y xx más 3i. Para que nos dará x cuadrados, 2x y luego más 3i. Y luego tenemos menos 2xx menos 2x menos 2 y menos 2x más 3i. Así tendrá 2x más 4, 6i. Y ahora tenemos 3 productos más. 3ixx, 3ix menos 2, y 3ix más 3i. So 3ixx será, 3i. 3ix menos 2i más 6i, y luego 3ix más 3i, 9i cuadrado. Ahora queremos simplificar todo esto. Bien, aquí tenemos más 3i y luego, 3i, eso es 0. Aquí tenemos, 6i más 6i, eso es 0. Ahora tenemos f de x igual la cantidad x, 4x tenemos x cuadrados, tenemos, 2x, 2x eso, 4x. Entonces tenemos 4, 9i cuadrados, pero i cuadrados es igual a menos 1. Así que esto se convierte en más 9, 4 más 9 es 13. De nuevo, 9i cuadrado es igual a 9x menos 1 desde que i cuadrado es igual a menos 1. El resultado es a más 9 o igual 9. 9 y 4 es 13. Y ahora nuestro último paso es encontrar este producto. Tenemos 2 términos aquí y 3 términos aquí para tener 6 productos. Tenemos xxx cuadrados, xx menos 4, xx 13. Y entonces menos 4xx cuadrados, menos 4x, 4x y menos 4x más 13. Así tenemos f de x igual a x cubado. xx menos 4, 4x cuadrado, xx 13 más 13x, menos 4xx cuadrado, 4x cuadrado, menos 4x más 16x.
Y menos 4x más 13 va a ser menos 52 o 52. Último paso, combinar como términos y luego escribir esto en orden descendente. Así tenemos f de x igual a x cubado. Aviso como tenemos 2x términos cuadrados. Esto será 8x cuadrado y luego 13x más 16x es 29x. Más 29x, 52. Esto sería una función polinomial. Que tiene los zero dados. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.